Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis apreciados y estimados hermanos y hermanas del Instituto Teológico Amiel. Les habla su servidor José Melvi Suazo. Estará con ustedes en todo este trayecto, en todo este proceso de formación de este diplomado en homilética bíblica. Así que bienvenidos cada uno de ustedes al Instituto Teológico Amiel, especialmente al diplomado de homilética. Una de las cosas que queremos comenzar diciendo en este diplomado es precisamente que homilética, el diplomado de homilética ha sido preparado específicamente como uno de los mejores diplomados que se van a dar en esta institución debido a la gran necesidad que se tiene en las diferentes iglesias y diferentes medios en los cuales se puede presentar la palabra de Dios. Hay una gran necesidad de poder alimentar a la grey del Señor usando estrategias y métodos específicos de formación teológica. Y una de esas clases y de esos diplomados necesarios es precisamente este. Por eso es que precisamente este diplomado va a ser más largo que todos los demás y va a ser en cierto modo un poco más exigente que otros diplomados. Así que sean todos bienvenidos al Instituto Teológico Amiel y justamente al diplomado de homilética bíblica. En la medida que estemos desarrollando este diplomado, vamos a ir estableciendo algunos parámetros en los que usted va a ser parte del desarrollo mismo de este diplomado. Bien, lo primero que tenemos que definir es la razón o el por qué de homilética. ¿Qué es en sí misma homilética? Cuando hablamos de homilética, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Bueno, lo primero que necesitamos saber es que la palabra o el término homilética proviene del idioma griego, como la mayoría de términos científicos que existen hoy día tienen una procedencia del idioma griego. Es decir, la palabra homilética o el término homilética proviene del idioma griego, especialmente de la palabra que se llama homiléticos, que significa literalmente reunión. Y la palabra también homileos, que significa literalmente conversar. Cuando hablamos de la homilética en el tema de teología, eso implica la aplicación de los principios generales de la retórica, es decir, la predicación pública o la exposición pública de un discurso o de un sermón. Así que cuando hablamos de homilética, estamos hablando de una reunión en la que se presenta un discurso retórico o una exposición, em, es decir, una oral en la que puede haber implicación de un estilo y de un propio espectro de contenido que tiene diferentes tipos de enfoques, diferentes estrategias, diferentes métodos y diferentes tipos de discursos. A eso nos referimos cuando hablamos de homilética. Eso es en sí mismo homilética. Ahora, habiendo entendido qué cosa es la homilética, necesitamos desglosar un poquito ese concepto. Homilética básicamente es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón, es decir, la homilética lo que hace es estudiar literalmente el sermón como un cuerpo, como un contenido. Eh, es decir, se encarga de estudiar el sermón o el discurso religioso. En este caso, los discursos religiosos normalmente se les llama sermones o discursos.
Este tipo de sermones y discursos existen en todo ámbito, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito psicológico, motivacional, en diferentes ramas existen los discursos, pero el enfoque que nos trata el tema de homilética bíblica es precisamente el tema de los discursos y sermones de connotación religiosa. Trata de manera principal sobre la composición, es decir, cómo se compone el sermón. Un sermón, un discurso, tiene partes en las que se compone, tiene el título. Miren qué interesante, tiene tema, tiene título, que normalmente título y tema es completamente diferente. La mayoría de predicadores confunden estos dos conceptos. El tema no es lo mismo que el título. El título es completamente diferente que el tema. Son dos aspectos completamente diferentes. Tiene título, tiene introducción, tiene desarrollo. En el desarrollo hay subdivisiones y todo está perfectamente hilado, está completamente, es como un rompecabezas que está perfectamente bien armado. Y al final también tiene conclusión que a su vez se subdivide en algunas partes en las que incluye también un llamado. Así que vamos a ir, eso es básicamente el sermón, eso es homilética. Se enfoca en la composición de un sermón o discurso que también tiene reglas de elaboración. Tiene muchas reglas de elaboración, tiene contenidos, estilos y se concreta básicamente en la predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso religioso. Puede decirse, por lo tanto, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar. Además del sermón, la homilética incluye otros tipos de discursos religiosos que por lo general son formas de exposiciones más complejas y elaboradas para compartir los diferentes contenidos de la fe. Es así básicamente. Recuerdo que hace algún tiempo escuché una historia que decía, en esa historia se contaba que un hombre entendía que el Espíritu Santo lo inspira y que entonces él solo tenía que abrir la Biblia y donde cayera la apertura de la Biblia, de allí iba a predicar. Pues en la vida real eso no es así. Todos los grandes escritores de la Biblia fueron personas que se preparaban antes de escribir, en el sentido que había una preparación espiritual, una preparación eh, emocional y espiritual con Dios, una relación, un relacionamiento con Dios, antes de poder entrar en el momento especial de poder crear un sermón, de poder escribir un sermón o los libros o las cartas que nosotros vemos en la Biblia. Es decir, hay varias cosas que se tienen que hacer. No es solamente de pararse en un púlpito, en un sitio, abrir la Biblia y de donde caiga, de allí se va a predicar. No funciona de esa manera, mis hermanos. Eh, Tristemente, las personas que usan ese estilo de predicación, por lo general, son personas eh, que tienden a volver la Biblia como un libro místico, un libro de mucho misticismo que es hasta de alguna manera mágico y que puede resolver los aspectos de manera mágica. Y en la vida real, en la vida espiritual, las cosas no funcionan de esa manera. Em, una de las historias que más me ha llamado la atención es la historia de un gran predicador en la gran ciudad de Nueva York. Había un gran predicador que estaba preparando y habían anunciado por la televisión, por la radio, por los periódicos, de que se iba a presentar en un teatro una campaña evangelística, una gran cruzada evangelística y que todos estaban invitados.
entrada completamente gratuita. Todos podrían entrar a esa reunión de predicación del Evangelio. La primera noche, aquel lugar se llenó de gente, había mucha gente. Y al llenarse de mucha gente aquí en aquel lugar, el predicador comenzó a presentar el mensaje de Dios y todo muy bonito, la gente se fue contenta, pero a la siguiente noche ocurrió algo interesante. Llegó muy poca gente. La tercera noche, menos gente. A la siguiente, que sería la cuarta noche, habían unos dos nada más en el teatro. Y él comenzó a investigar qué era lo que estaba sucediendo, por qué la gente no estaba entrando a escuchar el mensaje del Señor. Y se enteró entonces que justo enfrente había otro teatro. Y en ese teatro se estaba presentando un muy famoso mago. Y ese mago básicamente estaba entreteniendo a la gente. Y la entrada a ese lugar no era gratis, tenía un costo económico, había que pagar para entrar a ese sitio. Y la gente entró y no le importaba pagar para entrar a ver lo que el mago hacía para entretener a la gente. El pastor, que estaba bastante incómodo con esta situación, que no entendía cómo la gente prefería ir a ver a un farsante al teatro de enfrente y a su vez tenía que pagar, elegía mejor aquello que era mentira en vez de una verdad que se estaba predicando en el teatro. Y entonces, un poco incómodo, tomó la decisión de encarar al mago. Y se dio cuenta que justo el mago estaba desayunando en un sitio y procuró de ir a la misma hora y efectivamente se encontraron en aquel restaurante donde el mago estaba desayunando. El pastor se acercó, lo saludó y le dijo, ¿me puedo sentar? Y le dijo el mago muy amablemente, sí, claro que sí, siéntese. Aquel pastor se sentó junto en la mesa del mago y entonces, después de presentarse, y le dice, mire, yo soy el predicador que está justo enfrente. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Por qué la gente prefiere ir a verlo a usted, que está presentando una farsa, y deja de ir a escuchar el mensaje de la Biblia que yo estoy dando enfrente suyo? Y entonces el mago, mientras disfrutaba de su platillo, lo vio y le respondió de la siguiente manera. Lo que sucede, querido reverendo, es que usted predica una verdad que pareciera que es mentira, mientras yo les doy una mentira que parece verdad. Y aquel pastor, avergonzado, se levantó de allí al haber entendido que el problema no era la gente, el problema era la forma y el método que él estaba utilizando para presentar el mensaje de la Biblia. En teología, cuando uno está estudiando la carrera de teología, uno se encuentra con declaraciones como estas. No existen iglesias malas, pero sí existen líderes malos. No hay iglesias que sean malas iglesias. Lo que existen son líderes que no son eficientes. Y al no dirigir correctamente la iglesia, al no darle comida espiritual sólida, entonces la iglesia se vuelve con los problemas cotidianos que nosotros conocemos, como el chisme, la habladuría por allí y otro tipo de pecados que comienzan
a suceder en la iglesia. Pero ¿por qué sucede ese tipo de cosas? Pues sencillamente porque no se está presentando la verdad bíblica como debe ser. La verdad bíblica se presenta desde la práctica, se presenta desde la vivencia, desde lo que yo vivo como predicador. Dicen por allí que el mejor sermón predicado es aquel que predicamos con nuestros actos. Ahora bien, hablando un poco de las razones por que hemos preparado este diplomado en homilética, quiero decirles que es precisamente porque existe una pero gran necesidad de buenos predicadores en la iglesia. Una de las razones que quiero compartir con ustedes es esa. Existe una gran necesidad de buenos predicadores, de predicadores que estén convencidos del mensaje que están predicando. Predicadores que no predican un mensaje por salir del paso. Predicadores que realmente entiendan, comprendan, vivan el mensaje que se está predicando. Lamentablemente en los últimos años hemos visto más distractores que predicadores, más entretenedores que predicadores, más cuentachistes que vendrían a ser más humoristas que predicadores. ¿Por qué razón sucede eso? Porque no hay un relacionamiento con Dios, no hay una relación personal con Dios. Y sobre todo, porque muchos predicadores buscan otro objetivo. El objetivo de muchos predicadores es entretener, es darle al oyente lo que él quiere escuchar. Y mientras esté predicando lo que la gente quiere escuchar, por lo general, si no se tiene un método y una estrategia para predicarlo, por lo general ese mensaje no va a ser efectivo. Yo conozco predicadores muy buenos que predican mensajes muy difíciles como la profecía, que directamente critica y ataca un espectro social y religioso que ya conocemos, y sin embargo lo hacen de una manera tan cristiana y tan correcta que inclusive a muchos de la Iglesia Católica, de otras iglesias, son convencidos y llamados al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque esos predicadores se han preparado, han estructurado sus sermones, han entendido la estrategia y han presentado un mensaje correctamente desde la perspectiva del amor, la misericordia, pero también la firmeza de la Biblia al presentar el mensaje. Y hace falta mucho de esos predicadores en nuestra iglesia el día de hoy. También hemos visto cómo el concepto, el sentido de la predicación ha sido pervertido y ha sido degradado. Muchos han entendido que la predicación es el reunir a una gran cantidad de personas, contarles un par de chistes, leer algunos textos de la Biblia y entonces ya tenemos el sermón, ya lo hemos predicado, la gente se divirtió y entonces cada quien fue a escuchar un acto de entretenimiento y no un sermón. Mis queridos hermanos, para eso es mejor ir al teatro a escuchar una presentación de cualquier humorista, menos la predicación del Evangelio. Debe haber una gran diferencia entre los embajadores y predicadores del mensaje de salvación y los entretenedores, los que hacen entretenimiento, los que hacen cómicos, lo que hacen un momento de hablar ciertos temas cómicos en los teatros y en las iglesias de hoy. Necesitamos que hayan predicadores correctos, que entiendan las necesidades de la iglesia, que comprendan los temas que necesita la iglesia. Necesitamos de esos predicadores,
Pero para eso necesitamos que sean formados en diplomados como este de homilética, que vamos a estar aquí durante 32 clases que hemos preparado. Vamos a estar aquí durante todas las semanas, 2 veces a la semana. Vamos a estar compartiendo con ustedes estos temas hasta que pueda alcanzar esos 3 meses o por lo menos esas 32 lecciones que vamos a compartir con ustedes a fin de que usted pueda entender la necesidad de la iglesia, la necesidad del pueblo en este momento y pueda orar para que el Señor le dé un mensaje. Cuando se lo dé, usted comience a estructurar su mensaje y finalmente su sermón tendrá un impacto permanente en la vida de los oyentes de la iglesia. Una de las cosas que debemos entender es que los hermanos no van a la iglesia. Oigan esto, no van en busca de entretenimiento, van en busca de solución a su vida, a sus problemas que están viviendo. Y para ello hay temas en la Biblia de sobra para que podamos darles a ellos la única y suficiente solución, que es el acercamiento a Cristo Jesús. ¿Mediante qué? Mediante los temas de la Biblia. Otro de los asuntos que necesitamos entender es la gran necesidad de predicar a todo el mundo la verdad presente. Hay una cosa que quiero dejar bien claro. Una cosa es que usted sea un predicador de carácter firme y otra cosa es que hayan predicadores ofensivos, que los hay y mucho. Y ¿saben cómo justifican muchos predicadores el ser ofensivos contra otras iglesias y demás cosas? Es que la palabra de Dios hay que decirla, es una espada de dos filos que corta por todos. No, tenemos que ser prudentes. La Biblia es un libro, una carta de amor. Usted no puede pretender que desde la ofensa, desde el insulto, usted pueda conquistar un alma para el reino de los cielos. Es a través de los sermones predicados con amor, es desde los sermones predicados desde la misericordia, es desde los sermones predicados desde la firmeza con que la Biblia lo presenta, sin caer en el insulto, sin caer en la provocación, sin caer en la difamación, sin caer en esas cosas, a que porque el apóstol Pablo era firme. Mis queridos hermanos, vivimos en el siglo XXI y es verdad que es un tiempo diferente, aunque la norma no ha cambiado ni debe ser cambiada. Necesitamos ser y usar estrategias para llegar al corazón de las personas. Con pedradas no se conquista nadie. Es con entender el método de Cristo para la predicación del Evangelio. Cuando entendamos el método de Cristo para hacer evangelismo, entenderemos que el hacer evangelismo en el siglo XXI no es diferente a como Jesús lo hacía en su tiempo. Y Jesús, tan solo con visitar un pozo, se ganó a toda una ciudad, porque la estrategia y el método que Jesús utilizó para predicar el Evangelio fue desde la perspectiva del testimonio, fue desde la perspectiva de su propia vida como predicador. Y cuando nosotros usemos el mismo método de Cristo en el pozo con la mujer samaritana, entenderemos entonces que ese principio se aplica no solamente a dar un estudio bíblico, sino también a presentar un sermón desde un púlpito. El siguiente punto que necesitamos aclarar es el objetivo de este diplomado. ¿Cuál es el propósito de este diplomado? Pues sencillamente uno de los objetivos es formar y capacitar a predicadores, evangelistas y misioneros en la predicación del Evangelio. Es decir, hay muchos potenciales predicadores aquí. Hay muchos. Si tú estás viendo en este momento esta clase, te estarás dando cuenta que tú eres un interesado en ser predicador. Probablemente no para llenar un estadio, probablemente no para llenar un teatro, pero tú quieres predicar en tu iglesia.
O probablemente lo que quieres es dar estudios bíblicos, pero quieres entender la temática de los sermones, del discurso religioso, entender cómo se forma, conocer las necesidades, entender cómo se debe presentar el mensaje para que sea más efectivo. Pues entonces este diplomado es para ti, para formarte, para capacitarte, para que tú puedas ser parte de de esta formación y puedas mejorar tu forma en la que estás predicando el evangelio. Uno de los grandes predicadores era Cristo Jesús. Cristo era un predicador elocuente. Y esa elocuencia es la de la que carecemos a día de hoy. Y es que necesitamos restaurar los valores y lo que representa una buena predicación. Necesitamos restaurar esos valores. Necesitamos restaurar y entender que una predicación buena y coherente y elocuente no es la de un predicador parándose en el púlpito y contando chistes que la gente sale de la iglesia habiéndose divertido, pero no habiendo tenido una relación con Dios. Necesitamos restaurar esos valores, entender la diferencia del entretenimiento que ir a la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Hay muchos que usan los púlpitos en nombre de Jesús para contar sus propias vidas. Los púlpitos son para predicar a Cristo, para esconderse en la cruz de Cristo y hablar de Cristo. El egocentrismo ha llegado a tales niveles que hay personas que se llevan todos los 30 minutos o los 40 minutos de la predicación de un sermón. Como no se prepararon, se ponen a hablar de ellos, hablando de que yo aquí, que cuando fui acá, que cuando fui allá, y terminan siendo los héroes de una historia ficticia. El púlpito no es para hablar de usted. El púlpito no es para hablar de la iglesia. El púlpito no es para regañar a los hermanos. El púlpito no es para, para hablarle a una muchacha que anda usando joyas. Para eso no se usa el púlpito. El púlpito se usa para presentar a Cristo y su sacrificio por la raza humana. Usted quiere dar un seminario de vestimenta, de esas cosas, de comidas y demás, de un seminario, pero no lo den el culto divino. El culto divino es para presentar a Cristo Jesús como nuestro Redentor. Cuando aprendamos estos, habremos restaurado los valores de lo que representa una buena predicación. Y el último objetivo es que la verdad del Evangelio pueda ser presentada con un mayor impacto a través de sermones elocuentes y preparados cuidadosamente. Y para ello es que usted ha venido a este diplomado, a esta institución, a poder aprender a cómo yo puedo formar sermones elocuentes que impacten la vida de los hermanos en la iglesia, no para su propia gloria, sino para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Al finalizar este diplomado, ¿qué es lo que el estudiante podrá haber aprendido? Número uno, el estudiante podrá hacer uso correcto de los temas de la Biblia. Es decir, podrá manejar los temas desde la perspectiva homilética bien desarrollados, bien estructurados, bien presentados con estilo y metodología. Será bien entregado a la iglesia, elocuentemente. Y la iglesia lo va a agradecer, aunque no se lo diga con palabras, se lo hará entender que cuando usted van a estar pensando y preguntando, ¿cuándo predicará el hermano? Ha predicado un sermón efectivo. Ellos no entienden de qué es homilética y demás cosas, pero entienden lo que es bueno. Y lo que es bueno, quieren que cada momento se los estén dando. Y cuando usted haya terminado este diplomado, aprenderá a entregar un sermón en 30 minutos a la congregación que los hermanos quedarán esperando con ansiedad, con ansias de que usted vuelva a presentar otro mensaje. ¿Por qué?
porque en 30 minutos podemos perfectamente bien presentar un mensaje de la palabra del Señor. Podrá conformar y predicar sermones de calidad, bien estructurados, profundos y elocuentes. Y finalmente, sabrá cómo llevar un mensaje desde lo teológico a lo concreto, desde lo abstracto hasta lo más sencillo, que hasta los niños puedan entenderlo. Ahora los predicadores, entre más palabras rebuscadas buscan, quieren sentirse más intelectuales, pero los hermanos más sencillos de la iglesia y los niños no lo entendieron. Ahí tienen que estar pintando hojas y hojas los niños porque no están entendiendo lo que está diciendo el predicador. Pero cuando un predicador en sus temas incluye terminología que los niños pueden entender, los niños ni se duermen ni se distraen. Y perfectamente en 30 minutos ni se mosquean ni están atentos a lo que el predicador dijo. Y para eso hay maneras de hacerlo. Así que mis queridos hermanos, bienvenidos al Instituto Teológico Amiel y bienvenidos a este diplomado.